vamos a estar tratando una serie, varios temas que vamos a estar manejando. Y esta serie que el Señor nos ha dado se llama Principios de Vida. Principios de Vida. Y la primera palabra que hoy vamos a manejar se llama entendido en los tiempos. ¿Cómo se llama? Entendidos en los tiempos. Esta primera prédica, esta serie Principios de Vida. ¿Y por qué Dios nos inquieta con esto? Porque por lo general conocemos muchas cosas acerca del Evangelio y sin embargo llega el momento en que no lo estamos viviendo de la manera adecuada. Vivimos para sobrevivir o para subsistir y pensamos que el Evangelio es simplemente venir a un servicio el domingo o venir los jueves o estar en un instituto bíblico y tratar de hacer esto o aquello para poder agradar a Dios y así tenerlo contento y creer yo que estoy viviendo de la manera correcta. Pero todo lo que está a mi alrededor me está afectando y al final yo anhelo que el Señor venga, o me anhelo ir con el Señor para poder dejar atrás todo cansancio, todo dolor o toda deuda y decir al fin, Señor, ya estoy en tu presencia. Y no disfrutamos realmente de una verdadera vida que fue transmitida a través de Cristo Jesús a nosotros para que podamos disfrutar en todo tiempo de la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. Entonces, poder entender cómo vivir la vida cristiana. Por eso el Señor me decía, vamos a hablar de principios de vida para que podamos recibir la instrucción y entender qué es realmente el Evangelio, qué es realmente la vida cristiana y cómo yo puedo aprovechar bien el tiempo para poder vivir para lo que realmente nací. Ya tiene Efesios 5. Efesios 5 está después de Efesios 4. Ya lo encontró, ¿verdad? Bien. Verso 15. Vamos a leer del 15 al 17. Mirad, pues, con diligencia, ¿cómo qué? ¿Cómo andéis? No como necios, sino como qué. ¿Cómo hay que andar? Como sabios. ¿Cómo viven los sabios? Verso 16. Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? ¿Qué es malo? El tiempo. Los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El apóstol Pablo comienza a hablar a los efesios y les dice: hay que observar, hay que mirar. Mirar significa observar con detenimiento y a la vez con diligencia, no dejando para después, sino colocando todo tu enfoque en observar, en examinar cómo andas. Y ese andar significa qué actitud tienes o cómo vives la vida. Le está hablando a una iglesia, no le está hablando a gente inconversa. Le está hablando a gente que decidió seguir a Cristo. Le está hablando a gente que se congrega. Le está hablando a gente que anda con una Biblia debajo del brazo, que dice que son cristianos. Le dice: ustedes tienen que saber vivir la vida. Y si él les hace hincapié sobre observar cómo están viviendo la vida en Cristo, quiere decir que no la estaban viviendo de la manera correcta, que no la estaban viviendo de la manera adecuada. Es la misma pregunta que nosotros tenemos que hacernos: si realmente estamos viviendo la vida en Cristo de la manera correcta o realmente de pronto estamos viviendo una religión. Vivir una religión es fácil. La vida en Cristo requiere un cambio no solo en nuestra manera de pensar, sino en nuestra naturaleza, en lo que somos. Es más fácil cuando usted hace algo porque le nace a cuando lo obligan a hacerlo, ¿o no? Cuando usted lo obligan a hacerlo, por ejemplo, si usted entra a un trabajo nuevo y usted es ingeniero, pero le toca hacer trabajo de medicina, usted va a decir: pero esto no es lo mío.
Pero es que esta es la oportunidad que hay, ¿verdad? Y usted quiere aprovecharla. Entonces, ¿usted qué hace? Usted comienza a estudiar y a estudiar y a estudiar con el fin de poder ser bueno en lo que le toca hacer, pero quizás no llegue a la excelencia, porque es algo a lo que usted se tiene que motivar. Usted tiene que hacer o tratar de hacer para poder alcanzar lo que le toca hacer. Pero cuando usted simplemente lo hace. Y es allí donde hay una diferencia entre tratar de ser cristiano y ser cristiano. Yo puedo tratar de ser cristiano y tratar de imitar a Cristo, pero la Biblia no habla de que tenemos que tratar. La Biblia dice que tenemos que ser imitadores de Cristo. No es lo mismo tratar que ser, porque cuando se habla del ser, se habla de la nueva naturaleza que Cristo está manifestando en tu vida. Tú y yo fuimos creados para manifestar la gloria de Dios aquí en la tierra. Mira el que está a tu lado. Mira lo hermoso, lo hermosa que es. Así sea por fe. Míralo con los ojos de la fe. Es hermoso, ¿verdad? Esa persona que Dios puso a tu lado, quizás parezca un Homero Simpson por fuera, pero fue el instrumento que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo para manifestar su vida. Y cuando Él manifiesta su vida, manifiesta su cultura, manifiesta su pensamiento, manifiesta su moral, manifiesta su política en este mundo a través de la iglesia. ¿Cuántos son la iglesia del Señor? Pero eso no puede ser manifiesto si no hay una nueva naturaleza. Podemos tratar de manifestarlo y al final lo único que vamos a hacer es cometer errores una y otra vez, porque estamos induciéndonos a hacer algo que no es espontáneo, que no nace de nosotros. Pero cuando Cristo gobierna en nuestras vidas, entonces todo comienza a suceder de la mejor manera. Entonces ya no hago lo que hacía antes. No porque me veo obligado, y es allí donde está el gran problema de la religión. Y de vivir la vida cristiana, no pensando en la vida en Cristo, sino en una religión en Cristo. Y cuando vivimos de esa manera, todo el tiempo nos estamos señalando. Todo el tiempo nos estamos llenando de culpa, porque cada vez que pecamos nos sentimos mal y pensamos que no somos merecedores del amor de Dios. Pensamos en la santidad y pensamos en alguien que no puede mirar para ningún lado. Entonces cuando salimos de la casa parecemos esos caballos que tienen que colocarle el cabestro que le ponen a cada lado y solo tienen que mirar para adelante, porque si miran para un lado comienzan a reprender y dice: ahí está el diablo, ahí está el demonio, hay poder en la sangre de Cristo. Todo el tiempo están reprendiendo y viendo a Satanás por todo lugar. Todo el tiempo están diciéndole: pero es que tienes que dejar de hacer eso, si no, no vas a ser salvo, si no te vas para el infierno. Tienes que hacer para que Dios te ame, tienes que dejar de hacer para que seas merecedor. Ese es el evangelio que muchas veces hemos conocido, pero lo estamos viviendo de la manera errónea. Por lo tanto, no le hallamos el sentido, el sabor, el gusto de adorar a Dios. No le vemos el sentido de venir a la casa de Dios. No le vemos el sentido a estudiar la palabra. Cogemos la Biblia y nos quedamos dormidos porque no entendemos ni jota de lo que estamos leyendo. Sentimos que estamos leyendo en chino, aunque estamos leyendo en español. ¿Por qué? Porque cuando carecemos de ese sentido, malinterpretamos el evangelio. Y algunos lo viven con muchas cargas, otros lo viven con mucho libertinaje. Y cuando no es un lado de la moneda, arrancamos para el otro extremo. Entonces otros han conocido un evangelio de prosperidad, que en realidad el evangelio es próspero. Amén que sí. Pero es una prosperidad mal interpretada y que anima a nuestra emoción, anima a nuestra alma a buscar a Dios por lo que Él me pueda dar. Y comenzamos a conocer varios conceptos de evangelio y nos alejamos del enfoque, del correcto, de la piedra de ángulo que dice la palabra, el cual es Cristo Jesús. No hay otro evangelio, solo hay uno. Algunos dicen: no es que el evangelio de la prosperidad. No hay evangelio de la prosperidad. El evangelio es uno solo. Que hay una mala interpretación, eso es otra cosa.
Ahora, no sé qué clase de evangelio has conocido tú, porque tú puedes venir hoy aquí buscando una sanidad. La pregunta es, ¿y si Dios no te sana, qué vas a hacer? Y si Dios no te responde, ¿qué vas a hacer? Y si Dios no te abraza y no sientes nada, ¿qué vas a hacer? Yo me voy de esa iglesia porque ahí no se siente nada. No se trata de sentir, no se trata de lo que Dios pueda hacer, sino se trata de que su vida se manifieste en tu manera de vivir. Y para eso tenemos que observar, examinar y ser ¿qué? Diligentes. ¿Cómo andamos? Y dice, no como necios. El necio tiene un concepto errado de la realidad y todo el tiempo se vive equivocando y cayendo en el mismo hueco una y otra vez. ¿Conoce gente así? No mire al de al lado, míreme a mí. Pero él dice, hay que vivir como sabios. ¿Y cómo vive un sabio? Con sabiduría. Ahorita lo va a entender. Aprovechando bien ¿qué? El tiempo, porque los días son malos. Y para eso hay que ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Diga al que está a su lado, Cristo es un asunto de vida, no un concepto religioso. Si tú tienes solo el concepto, te quedaste con nada. Cristo es la vida misma. Y es una vida superior a la vida natural. Nosotros recibimos una herencia de Adán por causa del pecado. Y dice la palabra que Adán es alma viviente, pero Cristo, como el postrer Adán, es espíritu vivificante. En otras palabras, espíritu que da vida. Y la vida que infunde Dios es una vida que no perece, es una vida eterna. La vida del hombre es una vida temporal. ¿Sí o no? Hay algunos, gloria a Dios, el que llega a los 100 años. Ya tiene como 4 boletas de captura en 4 cementerios diferentes. Es una bendición, es un tiempo extra que Dios le dio, ¿verdad? Pero por lo general se llega a qué edad? 70, 75, 80. Porque la vida natural perece, es temporal. Pero la vida que recibimos en Cristo es eterna. Y cuando tú entiendes que el evangelio es esa buena nueva, esa nueva vida que tienes en Cristo, por eso 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en ¿quién? No tiene un concepto de Cristo, dice, está, quiere decir que su naturaleza se manifiesta en mí, que su vida, su manera de ver, su actitud, su pensamiento se manifiesta en mí, entonces soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Vivo o experimento una vida eterna, una vida en abundancia. Y mire esto, cuando usted sabe que tiene una vida eterna, que Dios puso eternidad en usted, usted comienza a disfrutar más los días sobre la tierra, aunque sean malos. ¿Por qué? Hay gente que está desayunando y ya dice, ¿qué vamos a comer en la noche? No. Y usted lo ve, el niño come despacio, usted lo ve. ¿Y qué el para el almuerzo? Todo el tiempo andamos ocupándonos antes de el momento en que nos toque ocuparnos de verdad. Por eso el mismo Jesús enseñó y les dijo, por nada estén afanosos, no se afanen, porque cada día trae ¿qué? Su afán. Ese cada día está hablando del tiempo que se aplica en lo natural a nosotros, no de la eternidad en Dios. Pero cuando tú sabes que estás en Dios, tú estás en un eterno presente. Te lo pongo de esta manera. Ya tú desayunas y masticas con despacio, disfrutas el alimento y le das gracias a Dios. Porque estás en ese presente, en un eterno presente que es hoy. El día del Señor es hoy, no porque sea domingo.
El día del Señor no es ni el domingo, ni el sábado, ni el viernes, ni el lunes. El día del Señor no es el día de la semana. El día del Señor es ¿qué? Mañana el día del Señor es ¿cuándo? ¿Sí está entendiendo? Porque en Él no hay tiempo. En la eternidad el tiempo no existe. Porque el tiempo nos indica a nosotros una temporada. El tiempo nos mide un pasado, nos mide un presente, nos mide un futuro. Venimos de atrás hacia adelante, pero en Dios no hay ni pasado, no hay ni futuro. Dios está en un eterno presente. Por eso, el mismo que te dio de qué desayunar en tu hoy, en tu mañana, ese mismo hoy se vuelve y se cumple. Es en ese mismo hoy, en esa eternidad, Él te va a seguir dando lo que necesitas. No sé si me está entendiendo. Cuando estás en esa eternidad, lo mismo que Él hizo ahora, aunque pasen 10 años, todavía seguirá siendo el ahora de Dios. La Biblia dice que Jesucristo vino para anunciar el año agradable, el año de la buena voluntad del Señor. ¿Sabes por qué? Porque en Él estaba la vida. Y si su vida está en ti, hoy tú puedes entender que estás en el tiempo agradable del Señor. ¿Y ese tiempo cuánto es? Hoy. Estás en un eterno presente. Entonces ya no me ocupo antes de tiempo. Ocuparse antes de tiempo es preocuparse. Usted ve cristianos cargados, preocupados, frustrados, amargados. ¿Conocen cristianos amargados? No mire el de al lado, míreme a mí, mire acá. No pierda el enfoque. Cristianos que todo le huele y nada les hiede. ¿Verdad? Que tiene más fe el inconverso porque tú le dices va a hacer algo y siempre está con la negatividad todo el tiempo. Hermano, te invito a un paseo y ¿qué tal si nos ahogamos? Hoy no, los días son malos, el diablo es perverso, mejor quedémonos aquí. Todo el tiempo hay un consejo negativo en su boca. Y la pregunta es, ¿qué clase de vida realmente estamos experimentando? ¿Por qué nos preocupamos del día de mañana? ¿Por qué no esperamos a que el día de mañana llegue para poder ocuparnos en ese momento preciso? Y el mismo que mi ayer me suplió es el mismo en que hoy me seguirá supliendo, y el que mañana me va a seguir supliendo, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Dios no cambia, Él no se... Su gloria no se manifiesta en tu tiempo, sino su tiempo es perfecto. Quiere decir que es toda una eternidad. Entonces yo disfruto cada día al máximo. Yo disfruto el poder venir a la iglesia y apago el celular, se esté cayendo el mundo. Yo disfruto porque este es mi momento con el Señor. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés que Él lo hizo todo hermoso en su tiempo. Pero ya Jesús lo hizo todo por nosotros. Estamos en Él, vivimos por Él y vivimos ¿para quién? Para Él. Sin embargo, no podemos lavarnos las manos y decir, ya como Cristo lo hizo todo, vivamos la vida loca. Somos responsables de la administración que como hijos de Dios hemos recibido. Tú y yo somos administradores de la vida que Dios nos ha entregado. En otras palabras, Dios nos da la vida, pero cómo vivirla depende de nosotros. Amén. Y eso va acompañado de cómo pensamos, de lo que hablamos y de lo que hacemos. ¿Cómo interpretamos la vida? ¿Cómo interpretamos las cosas? El secreto de la vida en abundancia no está en cómo te dejas absorber del mundo, sino en la facultad que tienes de que esa vida superior gobierne tu vida para que puedas caminar en lo sobrenatural. En otras palabras, le pongo este ejemplo.
Cuando Jesús estaba con sus discípulos en la barca y estaba lloviendo y había una tormenta, ¿qué hacían los discípulos? Unos corrían de un lado a otro, preocupados porque se iban a hundir. Pedro había estudiado pescadería y turismo en la Universidad del Magdalena, qué sé yo. Él tenía un doctorado en eso, años pescando. Imagínese que un pescador esté preocupado porque se va a ahogar. Eso es como ir en un avión y usted ver al piloto sudando frío y diciendo tranquilo que todo está bien. Usted dice a 10,000 metros de altura, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque si el piloto está preocupado y la azafata, ¿qué se deja para mí? Ahora imagínese Pedro, que sabía en lo natural lo que sabía hacer y estaba preocupado y se va. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? ¿Sabes por qué estaba durmiendo Jesús? Porque él tenía otra vida. Y esa vida estaba indicada por el propósito que en él descansaba. Un propósito que se le conoce como el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios es Cristo y Cristo es la vida misma. En otras palabras, el propósito eterno de Dios es que tú puedas recibir la vida que desde un principio fue preparada para ti, para que puedas aprender a disfrutar cada día sobre la tierra, aunque sea malo. ¿Lo está entendiendo? ¿Cuál es el propósito eterno? Cristo. ¿Y qué es Cristo? Es vida. Y la vida misma despertó. ¿Y qué hizo con los vientos? Enmudece. Porque cuando tú estás en él, entiendes que esa vida superior que descansa en ti, ese Espíritu de Dios que fue impartido en ti, la Biblia dice, el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos es el mismo Espíritu que descansa dentro de ti, porque tú eres templo del Espíritu de Dios. Entonces eso se tiene que manifestar en todo lo que haces, y todo a tu alrededor tiene que ser afectado por la vida de Dios en ti. No lo contrario, que el mundo no te puede afectar, porque aunque tú estás en el mundo, tú no eres del mundo. El mundo afecta a los que son suyos. Y si te está afectando, entonces tienes que preguntarte de quién eres. ¿Aquí conmigo todavía? Es importante saber cómo que somos administradores en esta vida y responsables de lo que Dios nos da, y que podamos aprender a cómo vivir la vida en el reino de Dios y no fracasar en el intento. Por eso usted ve que uno duran 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, y al tercer año usted lo ve mamarrón todos los días, mamarrón. Y usted dice, ¿y qué le pasó al hermanito que cantaba yo danzo en el río y ahora está mamarrón? Dice, ¿qué le pasó? ¿Qué clase de evangelio fue que recibió? ¿Será que perdió su tiempo? En realidad estuvo en el tiempo correcto en él, que es el Señor. ¿O realmente trató de vivir un evangelio y de disfrutar algo que no había nacido de nuevo en él? Ya hemos aprendido lo que es pecado, hemos aprendido lo que es arrepentimiento. Pero estamos aprendiendo a vivir en el Señor. Y vivir en el Señor no es solamente venir los domingos a la iglesia, cumplir con un horario religioso. Eso es ser religioso. La vida en el Señor se manifiesta todo el tiempo, porque si es su vida, es eterna, no es temporal. ¿Sí está entendiendo? La palabra intento no debe estar en nuestra boca. Por eso el Señor me daba esta frase y la anoté y la recalqué aquí, se la voy a leer. Dice, tratar de intentar es fracasar antes de comenzar. Cuando usted recibe el evangelio y se convierte en un tratar de intentar, al final usted va a fracasar. Porque no hay nada que usted pueda hacer que lo haga merecedor del amor de Dios. Solo Cristo. No hay nada que usted pueda hacer que haga
que Dios lo vea como justo. Lo único es cuando usted acepta la sangre de Cristo derramada en el sacrificio, en la cruz del Calvario. Cuando usted acepta ese sacrificio, usted es justo para Dios. Solo en Cristo. Y si no tenemos esa naturaleza, no se puede manifestar, y todo lo que vamos a hacer va a ser forzado. Por eso la idea a través de esta serie de prédicas es que podamos entender el cómo y el por qué, el para qué de ese propósito eterno, cómo se puede desarrollar una vida victoriosa en Cristo Jesús. Cada vez que le hable de propósito eterno, usted va a entender que le estoy hablando de Cristo. ¿Y Cristo es qué? ¿Qué es Cristo? Es la vida misma. El evangelio no es un estilo de vida. El evangelio es la vida misma impartida por el Padre a través del Hijo, y que se manifiesta en nosotros por medio del Espíritu de Dios. Eso tiene que estar claro en nosotros, porque la Biblia dice que nos fue dado en Primera de Corintios, en el capítulo 2, verso 12, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios que nos dé algo que pensamos que no tenemos y realmente ya se nos ha sido concedido por el Señor? Aquí no dice la palabra que el Espíritu Santo te va a dar lo que le pidas. No. Que el Señor te da de su Espíritu para que tú puedas entender y conocer, puedas saber lo que ya se te ha sido dado. Y entonces cuando lo sabes, lo tienes en tus manos y lo comienzas a utilizar. Aplicar ese conocimiento significa sabiduría. Saber aplicar lo que ya se me entregó para ser fructífero sobre la tierra. Entonces todo lo que haga va a ser respaldado ¿por quién? Por Dios. Porque estoy alineado a su propósito. Porque ya descubrí y el Espíritu me reveló lo que ya el Señor me entregó. Aún desde esa perspectiva, todo en mí comienza a cambiar. Ya yo no comienzo a pedir: Señor, dame esto que necesito. Dame, porque entre otras cosas, pedimos al Señor que nos resuelva situaciones y haga un milagro financiero o un milagro en lo natural, y que lo vea y que lo podamos ver manifestarse, cuando ya todo el milagro que tú necesitas fue hecho por Jesús. Por eso cuando usted enferma, usted clama a la sangre de Cristo y dice la palabra: por tu llaga yo he sido sanado. No dice: por tu llaga yo voy a ser sanado. Esa fue una palabra que está en Isaías. Hace mucho tiempo atrás se dio, y esa palabra, como está en la eternidad, sigue vigente hoy. ¿Cuántos tienen promesas del Señor? Las promesas del Señor no tienen fecha de vencimiento. ¿Sabes por qué? Porque no está en mi tiempo, está en la eternidad. Cuando Dios declara algo, lo declara desde la eternidad para afectar mi tiempo. Por eso Abraham y Sara recibieron la palabra en el tiempo indicado. Pero pastor, tenían 99 años y 90 años. Ese era el tiempo correcto. Así que de pronto a tus 90 te va a llegar tu respuesta. ¿Quién sabe? Quizás. Pero ese es el tiempo correcto. Me estoy molestando, pero de pronto. ¿Sí? ¿Y qué pasó cuando recibieron la palabra? Vino la orden, dijo el ángel: según el tiempo de la vida volveré a ti, vas a tener un hijo. ¿Y qué hizo Sara? ¿Quién sabe cómo va a ser eso? Y eso es lo primero que se nos viene a la cabeza cada vez que Dios te dice: te voy a levantar, voy a resolver esto, voy a resolver lo otro. Cuando Dios te dice: voy a restaurar tu familia, y cuando llegas a la casa después del servicio, tu esposo ya está con las maletas hechas porque se va. Y tú comienzas a decir: ¿y dónde está la promesa de Dios? La promesa de Dios es eterna y no se cumple por los acontecimientos que sucedan a tu alrededor, porque el mundo está por debajo de lo eterno. ¿Sí me está entendiendo?
Por lo tanto, cada promesa que Dios da, si Dios te la dio hace 10 años, para Él te la acabó de dar. Para Él te la acabó de dar. Eso es como el hombre que está orando, ¿no? Y comienza a hablar con Dios. Y le dice al Señor, Señor, ¿es verdad que para ti un segundo son como 1000 años? Dios le dice, sí, claro, un segundo son como 1000 años. ¿Y para ti un centavo son como $1.000.000? Sí, claro que sí, hijo. ¿Será, Señor, que me das un centavo? Claro, mi hijo, espérame un segundo. El que lo cogió, lo cogió. Bueno, seguimos. Usted tiene que entender algo. Dios no está preparando circunstancias para usted. Ya Él las preparó de antemano. ¿Y fueron preparadas en quién? En Cristo Jesús. Dios no trabaja circunstancias. Dios trabaja en las personas para afectar las circunstancias. Y cuando la vida de Cristo se manifiesta en ti, tú recibes el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría espiritual para aplicar lo que tienes, y entonces las circunstancias son afectadas. Recuerde que fue el mismo Jesús el que le dijo al viento, cesa, y el viento ¿qué? Cesó. Fue la vida que estaba en él la que dio la orden para que la circunstancia, para que lo que los estaba afectando cambiara. Deje de orar para que Dios cambie sus circunstancias. Ore para que Dios le revele lo que ya le entregó y en usted se manifieste su vida, y todo lo demás va a ser transformado, va a cambiar. Por eso dice la Biblia que debemos poner nuestra mirada en las cosas que pongan su mirada en las cosas del cielo, en las cosas de arriba, porque las cosas del cielo son ¿qué? ¿Son qué? Pero lo que se ve se acaba, es temporal. ¿Dónde está puesta tu mirada? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiero decir que fuera de Él no hay fe. La verdadera fe es la que está basada en Cristo, no bajo una emoción. Por eso la fe que vivimos en el Señor tiene que madurar, tiene que crecer, para que tú puedas entender que en todo tiempo Él está allí contigo, respaldándote siempre. Cuando usted se la pasa pensando en los problemas y en las cosas que este mundo le pone, y se carga y se preocupa y se frustra, se cansa, usted no ha aprendido a vivir en Cristo. Usted recibió al Señor, amén. ¿Nació de nuevo? Sí, pero se quedó ahí. Y un bebé no puede ser bebé para toda la vida. En el ciclo de la vida natural, el hombre ¿qué? Nace, crece y ese es el ciclo natural. El ciclo natural no es el hombre nace y se quedó chiquito. Aunque hay muchos que no han madurado, ¿cierto? ¿Sí? ¿Conoce gente que no ha madurado? Bastante, ¿verdad? Se quedaron como Peter Pan en el eterno mundo del nunca jamás, con los niños perdidos. Mas en Dios no puede suceder así. Porque un cristiano que no madura en el Señor, sino que se deja afectar por todo a su alrededor, es un cristiano que está todo el tiempo motivado por sus emociones y vive en la carne, no vive en Cristo. Y un verdadero cristiano que realmente ha nacido de nuevo, aunque su comienzo sea ser un bebé espiritual, al pasar los años tiene que ir creciendo hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, el cual es ¿quién? Cristo Jesús. Eso significa que su vida tiene que manifestarse en todos los aspectos de la vida que yo llevo sobre la tierra, en cómo pienso, cómo observo, cómo hablo, cómo actúo, cómo me muevo en cualquier situación. La gente tiene que ver que la vida de Cristo se está manifestando en nosotros, porque no hacemos lo que el mundo hace, sino que hacemos lo que del cielo nos dicen que hagamos.
Les decía ahorita que Eclesiastés 3 dice que Él lo hace hermoso en su tiempo. ¿Sí ha escuchado esa palabra, verdad? Esa palabra hermoso en el hebreo no significa un detalle de belleza. No tiene nada que ver con un diseño bonito. Esa palabra en el hebreo expresa precisión. Quiere decir que Dios todo lo hizo preciso. ¿En cuál tiempo? ¿El tuyo? ¿En cuál tiempo? ¿Está aquí conmigo? Hola. Él lo hizo todo hermoso. Quiere decir que lo hizo ¿qué? Preciso. Que lo hizo adecuado. Que lo hizo oportuno en su tiempo. O sea, preparado con mucho tiempo de anticipación para ese momento que Él hacía declarado que suceda. Te lo pongo de esta manera. Hoy es domingo, mañana va a ser lunes, ¿cierto? Estamos bien, esa plática no se perdió. Domingo, lunes, ¿verdad? Hoy domingo, cuando me levanté, Él renovó sus misericordias para mi vida y para tu vida también. Quiere decir que como estoy en su eterno presente, hoy, todo lo que sucede hoy va a ser hermoso. Eso quiere decir, ¿va a ser qué? Preciso, adecuado, ¿para quién? Para hoy. Pastor, pero es que usted no sabe lo que me espera ahora que llegue a la casa. Ese hombre, Dios mío. La Biblia dice, más a los que aman a Dios, todas las cosas que... Hasta ahí llega el versículo, ¿verdad? No. A los que esto es, o sea, esto se cumple en los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. No es tu propósito, es su propósito. Es que yo tengo un propósito. Es que yo tengo un sueño. Créele que Dios va a cumplir tu propósito. Cree que Dios va a cumplir tu sueño. Palabras, palabras, palabras que no se van a cumplir. Mera emoción que genera alegría, pero que no genera crecimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en Cristo ya no hay tu propósito, hay su propósito. Y el hombre nunca podrá disfrutar los días sobre la tierra si no se ubica realmente en su propósito y deja de estar pensando en su propósito. Tú tienes que vivir el sueño de Dios, no tu sueño. Y te aseguro que el sueño de Dios y el propósito de Dios es mucho mejor, porque el tuyo se vence, el de Dios es eterno. Aleluya. Regalan otra botellita de agua, por favor. Entonces, Dios lo hizo exacto para ese momento, algo que sirve para el determinado momento. Si viene el lunes, Dios para el lunes, como estoy en su eterno presente, en el lunes va a ser mi hoy. ¿Me está entendiendo, verdad? Y en ese hoy, todo lo que sucede este lunes va a ser ¿qué? Exacto, preciso para este momento. Entonces yo tengo que aprender a disfrutar cada día. Si yo el lunes lo vivo con lo que viví el domingo, míreme aquí, no vean la botellita de agua, véanme aquí. Eso. No se distraiga tan fácilmente. Si yo el lunes lo vivo con lo que viví el domingo, lo que ayer fue perfecto, hoy no lo va a hacer porque fue para su determinado momento. Es allí donde el cristiano todo el tiempo en su presente está viviendo un pasado o desesperado porque quiere un futuro. Pero cuando tú entiendes que estás en la eternidad, tú dices, el pasado quedó atrás y lo que viene más adelante depende del Señor. Yo disfruto el hoy porque estoy en el hoy. Y si estoy en el hoy, en mi mañana Él seguirá siendo mi hoy. Y para cada uno de mis temporadas, para cada uno de mis días, Él será preciso, será oportuno para cada momento. Y si estoy viviendo una situación apremiante, una situación que el mundo me puso allí difícil, es porque voy a ver la gloria de Dios manifestada en medio de esa circunstancia. Porque Él hará que en ese hoy todo obre para bien.
Es maravilloso. Primera de Corintios capítulo 12, verso 32. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas está antes de Segunda de Crónicas. Le doy una idea para que se ubique. Primera de Crónicas capítulo 12. Habla del ejército de David, lo que usted va a leer ahorita, y una tribu en especial. Algo que le pasó a David y a la gente que estaba con David. ¿Cuántas tribus tenía Israel? El tiempo se va. Pero como el tiempo va corriendo, pero como estamos en un eterno presente, no hay problema que salgamos a las 3, ¿verdad? Gloria al Señor por eso. Bien. Primera de Crónicas 12. Verso 32. Y que le voy a poner en el contexto. ¿Qué pasaba en ese momento? Que Saúl se había levantado contra David. Y Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo. Entonces había un problema, ¿verdad? Había un rey que había sido establecido por Dios en un determinado momento. Había otro rey, que era David, que se había en ese momento autoproclamado rey, ¿verdad? Eso se parece como Venezuela, pero algo así más o menos. Bueno, entonces se había autoproclamado rey, pero era porque ya había sido determinado por Dios que él fuera el rey de Israel. Entonces, Maduro, que digo, Saúl comenzó a molestarse y a levantarse en contra de David. Y la gente no sabía qué hacer. Se me confunde, ¿estoy con Saúl o estoy con David? ¿Verdad? No sabían qué hacer. Pero había una tribu. Y de esa tribu, un grupo de personas que sí sabían. Por eso dice la palabra. ¿Ya lo tiene allí? Yo no, espéreme. De Isaacar, de los hijos de Isaacar, 200 principales, ¿qué? ¿Cuántos eran entendidos? 200. La tribu eran miles, pero solamente eran 200 entendidos ¿en qué? En los tiempos y además ¿qué? Sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. 1, eran entendidos en los tiempos. 2, sabían lo que tenían que hacer. Y 3, influenciaban a los demás. Los demás los seguían porque ellos siempre daban en el clavo. Eso es ser entendido en los tiempos. Esta tribu de Isaacar este grupo de personas tenía esa cualidad. Es lo mismo que hoy Dios pide que la iglesia pueda tener. La iglesia necesita ser entendida y efectiva en el tiempo oportuno. ¿Entendió? La iglesia necesita ser entendida y efectiva en el tiempo oportuno. ¿Por qué? Porque dice Pablo, porque los días son ¿qué? Malos. Entonces, si los días son malos, yo tengo que redimir el tiempo. Tengo que aprender a aprovecharlo para fructificar. Entonces, cuando el mundo se queja, yo prospero. ¿Por qué? Porque soy entendido en el tiempo de Dios. Y porque sé que cada vez que camino, estoy caminando en el día del Señor. ¿Y cuándo es el día del Señor? Todo el tiempo. ¿Cuándo es el tiempo agradable de Dios? Todo el tiempo. Se manifiesta en Cristo Jesús. Entonces la iglesia necesita ser efectiva. Los días son malos y nosotros tenemos que aprovechar al máximo el tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos, pastor? La única manera en que usted pueda ser asertivo y aprovechar bien el tiempo es cuando usted tiene una comunión de espíritu a espíritu con Dios. Y le voy a explicar por qué. Porque cuando usted es natural, todo lo lleva ¿a dónde? Cada vez que Dios le dice haga algo, usted viene y lo piensa. ¿Cómo será? ¿Será que Dios lo va a hacer? ¿Y a quién Dios va a usar? Y Dios te dice, y voy a utilizar a tal hombre. Y tú dices, pero ese hombre es un cují, ese hombre es duro. Y tú comienzas a pensar, eso no va a suceder. No. Y usted comienza a pensar 10 maneras diferentes como Dios lo puede bendecir. Y Dios tiene una totalmente diferente. Entonces usted pierde tiempo en pensar cómo Dios lo va a hacer. Pero cuando usted lo recibe a su espíritu, usted no lo lleva a su mente, usted simplemente obedece y hace.
Y lo que en ese mismo momento Dios se lo dio, en ese mismo momento usted lo hace y lo ve cumplido. Pero si usted lo trae a su mente, al hombre natural, usted va a perder tiempo y lo que Dios iba a hacer en hoy, domingo, en su tiempo físico, usted lo verá dentro de 3 años más hasta que usted luche con su fe y su fe logre vencer y usted logre creer que realmente Dios lo va a hacer. No hay mejor manera de redimir el tiempo que teniendo una relación, una comunión directa con el Señor. Para que cuando Él te diga algo, no cuestione, hágalo. Que de Él depende si lo hace o no lo hace, pero yo soy obediente en hacerlo. Si alguien está enfermo, la Biblia ¿qué me dice? Pon tu mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Yo lo voy a sanar. Y si no se sana, problema de Él, pero Él me dice que yo lo haga. Lo que sí sé es que no veré la gloria de Dios si no me atrevo a hacerlo. Pero cuando yo lo recibo en mi espíritu, yo simplemente soy obediente y lo hago. Cuando lo recibo en mi mente, yo me tardo tiempo en hacerlo. Nadie puede ser efectivo, escúcheme bien, en la oportunidad si no es entendido en el tiempo. Te lo repito. Nadie puede ser efectivo. ¿Qué es ser efectivo? ¿Qué es ser efectivo? Preciso, ¿verdad? Nadie puede ser preciso en la oportunidad si no es entendido en el tiempo. El tiempo de Dios tiene que ver con la expresión de lo eterno en el ahora. Esto es tan tremendo. El tiempo de Dios tiene que ver con la expresión de lo eterno en el ahora. Cuando entendemos esto, nos movemos en el propósito eterno que es Cristo. ¿Y Cristo es qué? Vida. O sea que mi vida comienza a ser transformada, comienza a cambiar y yo comienzo a disfrutar el ahora. Pero si no entiendo eso, viviré en el tiempo temporal. El tiempo de Dios se le conoce como el Kairos. Y el Kairos, ¿qué indica? 2 cosas. El Kairos indica eternidad e indica oportunidad. Mire esto tan tremendo y maravilloso. Ya son las 11:40, pero ya vamos a ver cómo resumimos las 5 hojas que me faltan. Bueno. Tranquilo, no se preocupe que usted se va a ir temprano para la casa. Kairos significa ¿qué? Eternidad y ¿qué? Oportunidad. El tiempo de Dios es oportuno. Quiere decir que si yo estoy en el tiempo de Dios, que es eterno, estoy ¿qué? En la oportunidad de Dios. ¿Y cuándo es la oportunidad de Dios? ¿Ayer o mañana? Por eso la Biblia dice que Dios hace salir el sol para buenos y para malos. El problema está en que si tú no entiendes que estás en el hoy de Dios, no aprovechas el sol. ¿Estás entendiendo? No disfrutas de los recursos que Dios te está dando. El quejarse es que yo no tengo, es que yo tuve, es que yo no tengo, es que no hay al pasaje, es que no hay plata, es que no hay nada. ¿Conoce gente que se queja? Diga, comenzando por mí. Mientras más usted se queje, menos podrá disponer de lo bueno que Dios tiene preparado para usted. Va a perder más tiempo. Deje de quejarse. Diga que está a su lado, deja de quejarte. Gente que se queja por todo. Otra vez arroja el puente. Otra vez el mismo bus de ayer. Otra vez lunes. Deja de quejarte. Disfruta lo que el Señor te está entregando hoy. Porque quizás en tu mañana, pero en el presente de Dios, cuando se renueve su misericordia, como fuiste agradecido por lo que disfrutaste ese día, al día siguiente Dios te va a sorprender con algo más extraordinario. Aleluya. Y nuestro tiempo se llama el Cronos, que significa que es finito, que es temporal.
El cronos, nuestro tiempo, nunca afecta el tiempo de Dios. Por eso a Dios nunca le afectó que Abraham tuviera 99 y que Sara tuviera 90. Porque el cronos nunca afecta el kairos. El kairos siempre va a afectar el cronos. ¿Está entendiendo? Ay, pastor, tengo 50 y no he encontrado el hombre de mis sueños, pastor. Ore por mí porque yo siento que el tren me dejó. Mire, tengo una respuesta para usted. Si Dios le dio a Sara un hijo a los 90, de pronto a los 90 venga su viejito, pero no se preocupe que el tiempo de Dios es perfecto. No importa que se le salga la chapa, pero esa es la persona que... Lo que pasa es que por estar pensando en tu sueño, el otro se envejeció. Hace 40 años Dios te lo iba a dar, pero hace 40 años tu modelo de hombre era otro. Pero ya como aprendiste a aceptar, pues te llegó arrugado y con chapa. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Cierro con esto. 4 puntos importantes de la persona que es entendida en los tiempos y sabe vivir la vida. Primero, tienen el hábito de discernir todo lo que ocurre en su entorno. Tienen el hábito de discernir todo lo que ocurre en su entorno. ¿Usted no sabe que Dios le pone a unos señales en el camino? Hay gente que está orando por la voluntad de Dios y no se da cuenta que ya Dios se la está expresando cada día que pasa. Dios le está colocando señales y le coloca un pare. Se lo pone en rojo bien grande, pero resulta que es daltónico, no entiende. Entonces se hace pasar o por lo menos ignora o piensa que no es con él. ¿Por qué? Porque está enfocado en lo que quiere. ¿Quiere entenderlo? Señor, te pido por el hermanito que está a mi lado, Padre. Ay, Señor, tócalo, Señor. Y cuando el pastor dice, abraza el que está a su lado. Ay, aleluya. Señor, este es mío, Padre. Y Dios te dice, ese no es, sino el que está allá atrás. Chiquitico y gordito. Ay, Señor. Y cada vez el otro te saca la espalda. Cada vez el otro te hace un desplante. Cada vez el otro te trata mal. Pastor, ayúdeme a orar porque yo sé que si me caso con ese hombre, el Señor lo va a convertir. Si me caso con ese hombre, va a cambiar. Y Dios te dice, es el gordito bajito que está allá atrás. Así se expresa en todas las situaciones de la vida. Por eso usted tiene primero que observar. Usted tiene que ser hábil en discernir. ¿Qué significa discernir? ¿Qué es discernir? Conocer, ¿verdad? Ellos eran, ¿qué eran ellos en los tiempos? ¿Eran qué? Entendidos. Cuando habla de entendido, habla de experiencia. Eran expertos. Y para ser experto hay que estudiar, hay que indagar, hay que ser observador. Una cosa es que tú ames con el corazón, pero pienses con la cabeza. Y tienes que comenzar a observar. ¿Cómo sé si ese trabajo es de Dios o no es de Dios? Comienza, evalúa todo lo que tienes a tu alrededor. Comienza a observar, pídele a Dios discernimiento para que puedas entender y luego de que entiendas puedas aplicar. Puedas aplicar. Dios te está poniendo señales en el camino, o las quieres obviar, o es que tú estás esperando otra respuesta de parte de Dios. Porque a veces cuando Dios nos habla, lo desechamos y decimos, ese es para el hermano de al lado. Esa palabra es para Julanito que no vino. Esa palabra es para el que está aquí a mi izquierda. No, Señor, Dios no me habló. Y todas las 3 palabras eran para ti. Pero como tú estás esperando otra cosa, tu enfoque está en otro lugar y tú estás viendo lo que Dios no está viendo. Y si tú comienzas a ver lo que Dios no está viendo, te vas a volver viejo en esperar lo que Dios nunca te va a dar. Amén. Segundo, saben qué hacer ante cualquier situación que se presente. ¿Por qué saben qué hacer? Porque son guiados por el Señor. ¿Por qué saben qué hacer? Porque primero observaron, primero evaluaron, primero examinaron para luego tomar una decisión. No se movieron bajo emoción. Ay, pastor, me llegó una propuesta y esa propuesta es la que yo estaba esperando.
Esa es la bendición de Dios. ¿Y qué tienes que hacer? Jáfana, 50-50. Tengo que hacerlo de bajito de cuerda, pero pastor, eso es una millonada y con eso vamos a construirle la iglesia, pastor. Mijo, eso no es por ahí, mijo. Que sí, pastor, eso es por ahí. A los 3 meses, pastor, venga a orarme a la cárcel que me metieron preso. Amén. Yo solamente le tiro el ejemplo, usted va aprendiendo. Tercero, influencian a otras personas para que actúen con sabiduría. ¿Cuál es el primero? ¿Aprenden a qué? A discernir. Y cuando tú disiernes, aprovechas bien el tiempo, ¿verdad? No pierdes tiempo en cosas que no van a producir. ¿O a usted le gusta invertir en lo que no produce? Si su hijo comienza a estudiar medicina y a los 3 semestres, después que usted pagó 50 millones de pesos, le dice, mamá, eso no es lo mío. Yo voy a estudiar ingeniería. Bueno, está bien, mijo, vamos a ingeniería. A los 2 meses pagó 30 millones de pesos. Mamá, descubrí que la ingeniería no es lo mío. Yo voy a estudiar arquitectura. Está bien, estudia arquitectura. ¿Usted seguirá invirtiendo en ese pelado? Cabezón, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque usted pierde el tiempo. No pierda el tiempo en lo que es inoficioso, en lo que no produce. Discierna lo que viene del Señor y cuando sepa que viene del Señor porque lo discernió, entonces tome la decisión. No se ponga a orar, Señor, es tuyo, no es tuyo, es tuyo, no es tuyo. Padre, si paga el carro con placa HXX 367 y con el pastor manejando, eso es tuyo, Padre, aleluya. Te discierna, aprenda a discernir que para eso tiene al Espíritu Santo. Y si en algún momento usted se equivoca, porque yo he aprendido que las personas que nunca se equivocan es porque nunca hacen nada. Y son las que más critican. ¿Se ha dado cuenta de eso, verdad? Y si usted se equivoca, dice la palabra que el Señor enderezará tus pasos. Porque su amor no va a dejar que tú tropieces en piedra. Su amor no va a dejar que tú te alejes. Su amor te va a hacer alinear a su propósito eterno, que es Cristo Jesús. Póngase de pie, por favor. Y al que está a su lado, hay que aprovechar el tiempo. Dice, aprovéchame hoy. Acompáñame en el piano, por favor. Aprovecha el tiempo. Porque los días son malos. Pero aunque los días sean malos, tú estás en el tiempo eterno de Dios. ¿Y el tiempo de Dios es qué? Oportuno, perfecto, exacto. ¿Sabe qué significa Isacar? Isacar significa recompensa. Yo leía y decía, wow, Señor. Quiere decir que si soy experto en los tiempos, si lo aprendo a discernir, si lo sé aplicar, si aplico la sabiduría, si amo la sabiduría y aplico lo que aprendí con la inteligencia de discernir el tiempo y otros me siguen, entonces voy a vivir recompensado. Todo lo que haga va a fructificar. Por eso el cuarto punto es, son efectivos en todo lo que hacen. Y todo lo que hace produce. Todo. Así que si hay algo que estás haciendo y no estás produciendo, la pregunta es, ¿ya evaluaste? ¿Es oportuno? ¿Es Dios el que lo colocó allí? ¿Es pues tu mera imaginación o un simplemente deseo de tu corazón? Produce y da fruto al 100%. Y sacar significa recompensa. Son recompensados por el Señor. Por eso dice la palabra, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen
para siempre.